Colectivo Delfos presenta. Claquetazo. ¿Qué tal? Muchas gracias por quedarse a nuestro Círculo Sisigias 9.5 aquí en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. El Círculo Sisigias 9.5 se titula así porque lo estamos haciendo fuera de nuestra sede oficial, que es Cholula. Tenemos 9.5, el 10 que va a ser el próximo fin de semana en Cholula, así que para los que nos escuchan también están invitados. Vamos a continuar nuestro programa con Rafael Albazales. Él nos tiene una charla titulada Retrofuturismo en la literatura mexicana o de cómo anhelamos los imperios que nunca fueron. Rafael Albazales es, entre otras cosas, y además de millennial, escritor, diseñador y novohispanista. En 2020 participó en el Diplomado en Creación Literaria del Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia. En el 16º Diplomado en Creación Literaria del Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia. Actualmente cursa el doctorado en Letras en la UNAM. Ha publicado prosa, verso, dramaturgia en revistas como Destiempos, Marabunta, Sombra del Aire, Zarape de Neón, entre otras. Asimismo, obtuvo mención honorífica en el segundo Premio Internacional de Cuento Breve de Ciencia Ficción, Construcción de Universos Posibles, de la revista Anaproyesis. En 2022 publicó de manera independiente el libro Mal Viajes en el Tiempo, que trajo también muy bueno, así que llévese. Compilación de cuentos de ciencia ficción con temáticas retrofuturistas inspiradas en la historia de México. Bueno, pues muchas gracias y los dejo con Rafael. Gracias, señora. Bueno, pues gracias por quedarse justamente. Y bueno, estoy un poquito enfermo, no está contagioso, pero si me ven algo distraído es por eso. Entonces, bueno, pues justo esto es más bien una charla, entonces trataré de hacerlo un poco dialógico. Comienzo diciendo que el tema en sí surgió de una ponencia que de hecho di hace un año en este mismo centro cultural, en otro evento que seguramente ustedes conocen, el Anomalía Fest, en el cual pues, me habían invitado a dar una charla sobre steampunk. Me invitó uno de los organizadores de ese evento, Axel Lima, que había reseñado mi libro, como leyó Mariana, pues tiene cuentos retrofuturistas, y por eso mismo él como que había hecho esa conexión entre steampunk y retrofuturismo. Yo la verdad, cuando los escribí no pensaba en ninguna categoría genérica, pero cuando me invitó a dar esta charla, pues me surgió ya la duda un poco más del ámbito literario de cuál sería la relación entre estas categorías, ¿no? Retrofuturismo, steampunk, también la ucronía, porque todas tienen que ver con ficciones en torno a la historia. Y así fue como saqué esa charla, de la cual pues surgió la siguiente definición. Ahí mismo presenté este esquema. No me voy a tener tanto en esto, porque eso ya sería otra charla. Pero bueno, conjuntando varias visiones de la crítica que hablaban sobre el steampunk y la ucronía, y también el retrofuturismo, me di cuenta que esta categoría de retrofuturismo pues, era bastante ambigua y que se definía a veces en función de estos otros dos conceptos. Entonces, bueno, yo me atreví a proponer esta definición de retrofuturismo, que a grandes rasgos
entendería como aquellas ficciones en las que existe una visión del pasado desde el futuro presente voluntariamente anacrónica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Un poco más? Sí. ¿Ahí está mejor? Sí. Vale. Pues eso, ficciones en las que hay una visión del pasado desde un futuro de ese pasado, pero desde el presente del autor que lo está escribiendo, quien quiere ser voluntariamente anacrónico. Pongo un ejemplo. Piensen, por ejemplo, en 1984, ¿no? No podríamos decir que es retrofuturista, pensando en que pues, habla de un año que ya es pretérito para nosotros. Eso sería pues, anacrónico, dado que Orwell lo escribió más bien en los 50, por lo cual pues, 1984 era el futuro para él. Entonces ahí pues, obviamente esta categoría no aplica. Pero pensando en otros tipos de textos, es justamente lo que podríamos llamar esto. Entonces, bueno, como pueden ver ahí en el esquema, estas otras categorías de steampunk y ucronía también pueden insertarse en esto, pero tienen obviamente pues, características particulares. El steampunk, por ejemplo, se le suele dar mucho esto de que son ficciones en las que hay elementos ciencia ficcionales, científicos, como les quieren llamar, que se basan en vapor. Realmente si uno va a la literatura de este tipo de literatura, se da cuenta que muy pocas veces hay estos elementos, y más bien lo que está pasando es que el vapor está usándose como sinécdoque del siglo XIX, ya saben ustedes, de la revolución industrial, las máquinas movidas a vapor, y eso lo comentaba ahorita, por ejemplo, con Damián, sucede con muchos de estos punks. Pasa lo mismo con el clock pump, ¿no? Donde el reloj está funcionando como sinécdoque de los siglos XVI y XVII, o por ejemplo con una acuñación reciente que a mí se me hace muy acertada, el camote pump, ¿no? Que ya lo habrán visto, que el camote obviamente no es que vayan a aparecer ciencia ficción a base de camote, ¿no? O a base de nopal, pensando ahorita en un nopal pump, ¿no? Del IPN, sino que más bien camote ahí está funcionando igual como sinécdoque de Puebla. Entonces, a estas famosas categorías de pump respondería esto, ¿no? A que se puede identificar cada una en una época determinada. Y bueno, por otra parte, la ucronía, una categoría más amplia, de la cual pues, creo que hay más estudios, ya nos detendremos en eso, pero que básicamente se pueden definir como historias alternativas, en donde el curso de la historia se reconfigura a partir de un punto Jombar, ¿no? Si ustedes no están familiarizados con este término, el Jombar viene a partir de una novela donde justamente el personaje, si no mal recuerdo, se llama así, viaja al pasado, mueve una cosa y eso altera todo, ¿no? Entonces ahí se toma. Ya lo veremos un poco más a detalle con los ejemplos que vamos a ver. Entonces, bueno, con esto abarco esta cuestión teórica, ¿no? Que como les comentaba, surgió a partir de la ponencia que di hace un año en el Anomalia Fest, aquí mismo. Y lo que me interesa ahora más bien es pasar allá los cuentos que estaban anunciados pues para esta ponencia de Sisichas, que son ya cuentos de literatura mexicana. ¿Y por qué estos cuentos? Porque bueno, también yo noté que estas ficciones históricas retrofuturistas tendían mucho como a hablar de imperios, ¿no? Había una tendencia mucho a hacer una especie de revisionismo histórico, porque claro, pues era bastante dado el tema, ¿no? Para que hablar con viajes en el tiempo se pudiera hablar de los grandes eventos históricos. Bueno, esta es la portada no voy a tener mucho en esto, es la portada de la novela del autor Kevin Wayne Jeter, que acuñó el término steampunk. Si no la conocen, bueno, trata brevemente sobre qué pasaría si los Morlocks, esos personajes como demoníacos, caníbales, que creó Wells en su novela de La máquina del tiempo, se hicieran de la propia máquina del tiempo y la usaran para cazar personas en el futuro, ¿no?
Esa es la premisa y digamos que el protagonista es un caballero inglés que asiste a la tertulia de este profesor que crea la máquina del tiempo, es decir, es una novela que deriva directamente desde su mundo ficcional de esa novela de Wells. Y pues bueno, el protagonista es este caballero que además se encuentra con un personaje misterioso que resulta ser Merlín y que se embarca, bueno, no embarca, no está bien dicho, se van a la aventura de detener a los Morlocks del futuro buscando al rey Arturo y a Excalibur. Como pueden notar ahorita, también tiene muchos elementos fantasiosos, pero más bien a lo que yo quería llegar era que hay un discurso que tiene que ver con el Imperio Británico, que a través de Merlín y sobre todo del rey Arturo, como su héroe legendario mayor, está llevando ese discurso en una novela pues, de ciencia ficción. Aquí en esta breve cita de esa novela pues, se puede ver bien esa relación. No la voy a leer toda porque no nos va a dar tiempo, pero básicamente está diciendo que hay que salvar el mundo, o más bien que solo el rey Arturo puede salvar el mundo porque él encarna los valores del mundo occidental. Entonces, pues, como podrán ver, aquí está claramente esa relación del discurso imperialista, específicamente británico, en una novela retrofuturista. Entonces, por eso, esto me llevó a pensar en qué de eso hay en la literatura mexicana, y hay bastante, ¿no? Que es justamente lo que veremos ahora. Entonces, bueno, ya para entrar así en materia, el primer texto que vamos a abordar es este, de Héctor Chavarría, Crónica del Gran Reformador. Supongo que algunos lo conocerán. En el link de Facebook donde se anunciaba esto, ahí pueden encontrar el texto. Les sugiero que ahorita se metan porque lo vamos a leer. Y para los que no tienen Facebook, creo que ya no están, pero por si es el caso, pues con que googleen Crónica del Gran Reformador, les va a salir luego. Entonces, bueno, tampoco lo vamos a leer todo porque hay que abarcar 3 cuentos, pero sí vamos a leer partes, ¿no? Entonces, pues comencemos con la crónica. Ya la tienen por ahí. Les doy 5 segunditos para que la busquen. Yo no uso Facebook, pero lo digo ahí. Vale. Sí, en este cuento es de mis favoritos. Está traicionando el internet. Bueno, si no aquí yo lo tengo, podemos irlo, lo voy leyendo en voz alta. Y ya los que puedan acceder, pues lo podrán seguir ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Crónica del Gran Reformador. Nota a la primera edición completa. La circulación clandestina del epílogo de la obra de Hecat, Lo que no fue, publicada bajo el título Lo que sí fue, dio lugar en el pasado a polémicas amargas. Sea o no verdad lo que en ella se dice, importa poco en la actualidad. Nuestra identidad de raza está muy por encima de sucesos tan antiguos como los que se relatan, por lo que no existe razón para clandestinidad alguna. Esta publicación se hace directamente de los originales del autor, contenidos en la Biblioteca Nacional del Gran Teocalli, y se complementa con un fragmento de la conferencia dictada por Awi Xocoyotzin, máximo catedrático de Historia y Leyenda de la Universidad de Anáhuac, 500 años atrás, titulada Vida y Obra del Gran Reformador, el editor. Entonces, como pueden ver aquí, esto es como un epílogo, entre comillas, es previo al texto en sí, ¿no? Es una nota, la primera edición completa, de Lo que no fue, obra de Hecat. Y ahora veremos quién es el Hecat. Y comienza el texto, la narración ficticia, por así llamarlo. Eran 4. El médico que se odiaba a sí mismo por haber sido incapaz de salvar al paciente que más le importaba en el mundo. El escritor frustrado por no poder hallar las palabras adecuadas para narrar sus sueños. El ingeniero que soñaba con el diseño perfecto a sabiendas de que no lograría realizarlo. El socorrista que no había podido salvar la vida de su mejor amigo. Estaban en el Popocatépetl, atados a la misma cuerda y en la ruta central. Descendían cuando los golpeó el rayo. Quizá no fue un rayo, pero los derribó hacia la negrura después del blanco deslumbrante. Sin aviso previo, sin advertencia de tormenta eléctrica. Un rayo seco, pero ¿fue un rayo? Cayeron desde el arranque de la grieta hacia las rampas, golpearon el hielo y luego una capa de nieve compacta.
En la fracción de segundo que siguió pasando de la oscuridad absoluta a la claridad normal, los cuatro lograron frenar su caída usando los piolets como anclas. Cuando cesó el tintineo del equipo zarandeado, solo hubo silencio. Bueno, aquí voy a detenerme, voy a saltarme un poco. Se encuentran ellos que siguen en el popo, a pesar de que les golpeó este rayo, pero algo parece extraño, ¿no?, en el ambiente. Llegan a decir uno ahí que incluso el aire es más puro y bueno, van a entender que no están en la misma época. Y acaba así este fragmento. Pero entonces las nubes se apartaron un poco y limpiaron el cielo sobre el valle. Los cuatro se quedaron helados, confirmando algo que ya sospechaban, pero que ninguno deseaba aceptar. Alguien gimió y hubo maldiciones masculladas más que expresiones de sorpresa. Limpia, esplendorosa, en medio del gran lago, brillaba el sol de Tenochtitlán. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues fueron devueltos, o más bien teletransportados estos cuatro hombres a la época prehispánica, ¿no?, por lo que podemos saber aquí. Entonces seguimos. 3 días más tarde, cansados, hambrientos y desalentados, permanecían agazapados entre las rocas de la cumbre. Ignoraban a ciencia cierta la fecha en la que estaban. Solo sabían que Tenochtitlán, y eso era una suposición, aún no era una ruina desierta y que estaba resistiendo un asedio que solo podía provenir de Cortés y sus aliados. Habían vuelto a trepar, aunque lo correcto hubiera sido lo contrario, porque sentían que en la cumbre estaban más cerca del mundo que conocían, aislados en una pequeña cápsula del siglo XX junto a sus tiendas isotérmicas. Poco más arriba de Tlamacas se movía una hilera de hombres y los cuatro se turnaban en los binoculares para examinarlos. La columna parecía tratar de encontrar una ruta de acceso al cráter. Son españoles y más iguales, no es una procesión religiosa, dijo el escritor. ¿Pero a qué vienen?, dijo el médico. ¿Observación militar, reconocimiento? No creo que estén paseando. Quizá buscan azufre, con él pueden fabricar pólvora, intervino el ingeniero. La historia, argumentó el socorrista, dice que lo hicieron, pero fue después de la caída de Tenochtitlan. Subieron 2 capitanes o soldados de Cortés, Diego de Ordaz y Montaña. La historia es muy vaga al respecto, dijo el escritor. Quizá los españoles no quisieron admitir que necesitaron pólvora antes. En todo caso, no podemos bajar a preguntarles. Pero tarde o temprano, dijo el socorrista, tendremos que bajar. No podemos quedarnos aquí para siempre. Si vamos a hablar con alguien, será mejor con los españoles. Por lo menos ellos podrán entendernos. Sí, gruñó el escritor. También pueden invitarnos a ser parte de una hoguera. No olvides cómo pensaban. Prefiero a los tenochcas. Lo que ocurre es que tú estás enamorado de las causas perdidas, intervino el ingeniero. Los aztecas perdieron la guerra y su mundo se derrumbó, lo sabemos todos. Eso importa poco hoy, gritó el escritor. Soy mexicano y si tuviera que pelear, lo haría de parte de mis antepasados y no de unos invasores. Recuerda que los españoles también son nuestros antepasados. ¿Te das cuenta de lo que propones?, intervino el médico con los ojos súbitamente brillantes, aunque su voz era tranquila. Si intervenimos del lado mexica, cambiaremos la historia, ¿o no? Perderíamos nuestro mundo, musitó el socorrista. ¿No lo hemos perdido ya?, inquirió el médico. El escritor miró a sus compañeros uno por uno, fijamente. También sus ojos tenían un brillo especial. Cuando habló, lo hizo con voz profunda, serio, sin atisbos, de la burla tan habitual en él. ¿Ustedes no han soñado alguna vez ser dioses? ¿No se les ha ocurrido que los pueblos de América merecían mejor suerte? Entonces, con esto ya pueden ver hacia dónde va el cuento. Este hecho fantástico, más que ciencia ficcional, es el que, la transportación de estos hombres del siglo XX a la época de la conquista, inicios del siglo XVI, pues causa, ¿no?, que se pueda especular con que esta pregunta famosísima que creo que todos nos hemos hecho alguna vez, o que por lo menos escuchamos alguna vez en la escuela, ¿no?, ¿qué hubiera pasado si los españoles no nos hubieran conquistado? Comillas, porque ahí el proceso de conquista es más complejo que eso, ¿no? Pero bueno, justamente este texto de Chavarría está jugando con eso, por lo que podríamos clasificarlo, grosso modo, como una ucronía. Ya les decía yo, este tipo de textos en los que hay un punto específico, punto Yombar, desde el cual se cambia la historia, y a partir de ahí se crea una ficción, ¿no? Pero más allá, digamos, de esa clasificación, que es muy interesante de estos textos y su relación a lo que decía con el imperio,
Pues es que como veíamos, o si veíamos, por ejemplo, en esta novela que les comenté de Morlock Knight, que hay un discurso claramente imperialista que corresponde históricamente con el imperialismo británico, lo que hay en textos de la literatura mexicana, donde, por ejemplo, no fuimos un imperio, o al menos no un imperio tan hegemónico como el británico, o yo que sé, el español, que fuimos parte del, pero no éramos la metrópoli, ni la capital. Sí, no éramos la metrópoli. ¿Qué es lo que pasa en estas latitudes? Es que estas mismas ficciones, estas ucronías, se usan para crear esos imperios. Porque lo que acaba derivando aquí en este cuento, este cambio, déjenme ver si puedo encontrar una... bueno, lo que acaba pasando es que se crea un imperio anahuaquense, ¿no? Y así lo dice el texto, anahuaquense, desde Anáhuac. Si recuerdan, cuando, bueno, la forma en la que se supone que Náhuatl se llamaba al Valle Central, o creo que a todo el continente, era Náhuatl, que si no me recuerdo significa entre las aguas, ¿no? En referencia a los océanos. Y cuando nos independizamos, una de las propuestas de nombrar al país no solo era México, centralismo, bendito centralismo, sino también a Náhuatl, ¿no? Digo, esta no pasó. Y esto es lo que está aludiendo pues justamente acá, ¿no? El imperio anahuaquense. Entonces a lo que iba, se hace este discurso, ¿no? O más bien se utiliza la ucronía para hacerse esta pregunta, para hacer este mundo de qué pasaría si, y ese imperio que no fue, pues se crea en la ficción, un poco también de ahí el título de la ponencia, ¿no? Y además ¿qué permiten estos discursos? Podríamos pensar, leyendo en una primera lectura este cuento, pues que permite fantasear, ¿no? Así como nada más hacer divagaciones y así que bonito hubiera sido que nunca hubieran llegado aquí los occidentales y todos, como alguna vez escuché en clase de literatura no hispana, cuando hablábamos crónica, y pues todos estaríamos en comunidad con la naturaleza, vestiendo nuestros penachos y demás, ¿no? Pues claro que no, porque al final los hombres somos hombres, bueno, los humanos somos humanos y hay defectos siempre. Entonces, a pesar de que eso parezca en este texto, si uno lo lee más detenidamente, se da cuenta que Chavarría también está haciendo una crítica a ese idealismo que podemos tener y de paso pues está criticando también a la sociedad pues, actual, o más específicamente a la sociedad de finales del siglo XX, que es la que está retratada aquí, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, déjenme ver si lo puedo encontrar aquí. Ya lo veíamos un poco, por ejemplo, con esta primera parte que leíamos, ¿no? Esta actitud me parece que es el escritor quien finalmente acaba siendo Ejecatl, es decir, el gran reformador. Esta actitud de maniquea, de creer que solamente los indígenas son nuestros antepasados y olvidarse de que también lo fueron los españoles, como también lo fueron los negros y los asiáticos y todas las mezclas que vieron. Y claro que pues, el indígena no era uno solo, ¿no? Había etnias a montones. Y pues bueno, ese es un primer aspecto que está parodiando aquí Chavarría, ¿no? Es ese maniqueísmo, porque además llega a niveles grotescos. Cuando finalmente los hombres del siglo XX vencen con un arma que llevaban, con una pistola, vencen a los españoles que estaban en su excursión al Popo, pasa esto, ¿no? Dice, bueno, ya los vencieron. ¿Están todos bien? Interrogó una voz. El socorrista trató de hablar con uno de los heridos, mientras éste ponía los ojos en blanco. El médico se lo arrebató y le fracturó el cuello con un golpe de pistola. ¡Viva Náhuatl!, rugió. ¡Viva Náhuatl!, respondió el escritor sin entonaciones. Era grotesco, pensó, estar en el siglo XVI mirando a hombres que solo él había asesinado. Había sido su idea, se sintió vacío. Y peor tantito, luego llegan el grupo de más iguales de Tamemes. Uno podría pensar que estaba siguiendo a estos españoles en su expedición, y cuando les preguntan o quieren hacerse conocer, este mismo personaje del siglo XX responde: Quetzalcóatl. Los macehuales emitieron murmullos de veneración y se inclinaron nuevamente, honrándolos. Fue por eso que no captaron la sonrisa de triunfo del médico y del escritor. Faltaba un largo e incierto camino hacia el triunfo, pero era un buen comienzo.
Ninguno de los dos se sentía particularmente molesto por el hecho de ser considerados dioses. De hecho, les encantaba. O sea, pues, también una actitud muy, ¿cómo decirlo?, creída, pero al mismo tiempo, pues, en un tono irónico, ¿no?, por parte del escritor. Y bueno, así sigue con varias cosas. Ya cuando está en varios fragmentos este cuento, está primero esta nota, después está esta narración, que sí podríamos uno considerar propiamente pues la narración ficticia, más al estilo de un cuento, que después, cuando uno termina de leerlo, se entera que es esta parte, este fragmento de lo que no fue la obra que escribió Hecker, uno de estos mismos viajeros del tiempo. Y la que le sigue a esto es una sección que se llama Vida y obra del Gran Reformador, que ya es una imitación de una entrada de un libro, de una enciclopedia o algo por el estilo, donde ya en el futuro, en ese mundo en el que Anáhuac fue imperio, se está contando la historia de esta época, ¿no? Y ahí el autor se explaya en estos gestos irónicos, ¿no? Los anahuacenses, sí, porque ese sería el término, el gentilicio correcto, los anahuacenses son igual de pirateros que los mexicanos, son igual de corruptos políticamente, y bueno, ahí va haciendo su crítica justamente a la sociedad moderna para decir, oigan, aunque esto hubiera pasado realmente, no seríamos tan diferentes, con todo y que conquistamos a los reinos bárbaros de Europa, ¿no? Que ese es un sintagma que me gusta mucho, que aparece aquí, que gracias a los conocimientos que estos cuatro profesionales llevaron a los mexicas, pudieron desarrollar tecnología nueva que les permitió cruzar el Atlántico e invertir totalmente la historia, ¿no? Y conquistar los reinos bárbaros de Europa. Me encanta porque además ese sintagma lo retoma después en otro cuento Arturo César Rojas, en un cuento que es así, a mí me lo tuvo que pasar José Luis Ramírez, porque es casi inconseguible, pero me encanta porque se llama Aztlán, historia verdadera de la conquista de los reinos bárbaros de Europa, o sea, una contrahechura del título de la crónica de Bernaldías del Castillo, ¿no? Donde, por cierto, se retoma al Gran Reformador y a Chavarría como personajes. Pero bueno, no voy a tener ese cuento porque me faltó decirlo, pero todo este análisis está en un par de ensayos que se publicaron en el sitio de José Luis Ramírez, que se titulan similar a la ponencia, pero como justamente para cuando yo los publiqué con él todavía no había, todavía ni me había enterado ni le había pedido el cuento de César Rojas, pues por eso no le envié, pero ya espero hacerlo algún día. En fin, bueno, eso respecto a esta obra de Chavarría, que como pueden ver, pues es de gran potencial en estos discursos crónicos retrofuturistas para hablar pues sí, de crítica social con un tono de revisionismo histórico. Y esto mismo sucede en otros cuentos. Los otros dos que... Sí, por favor. Bueno, para no decirles esa imagen por supuesto de la ira, pues la generé con IA porque no quería ilustrar, pero sería lo que interpreto de estos profesionales, por decirlo. La que sigue. El siguiente cuento, que también podría tomarse como una continuación, no tan directa como la de César Rojas, pero más o menos, de este cuento es uno que se llama Historia falsa de la conquista de la Nueva Aztlán, de Jorge Cubría Montiel, que viene en este volumen que probablemente conozcan, de Tenochtitlan, que editó Federico Schaeffer, está disponible en línea, libre acceso, en el que se nos propone algo muy similar, ¿no? Vamos a leerlo también, mejor ahí para que se los cuente aquí mal. Entonces, igual solo vamos a leer el comienzo y quizá alguna otra parte. Un segundo. Bueno, ahí igual se lo pueden buscar. Entonces comienza, ¿no? La pobrecita de Xochipilli era muy blanquita. Así salió y ni modo. ¿Qué otra cosa se podría haber esperado? Su mamá era una desteñida españoluchita de raza pura. Por eso la Xochipilli tuvo la piel del color de las lagartijas sin piel. No sé por qué tuve que tener una nieta tan corrientita. Esto debe haber sido un castigo de Huitzilopochtli. Yo me empeñé por tener a mi hijo en buenas escuelas y darle una educación azteca. ¿Dónde estudió?
en el Calmecac de Madrid. Uy, muy bien, es una de las pocas instituciones decentes que hay en esta provincia de Salvaje. Aquí todo es visigodismo y vulgaridad. No sé qué tendrá este lugar que todo aquel que nace aquí, por muy azteca que sea su sangre, como que se torna vulgar. Eso precisamente es lo que impide que los hijos de los aztecas puedan tener cargos en el gobierno. Desgraciadamente, por haber nacido en Castilla, ya no son como uno. Por algo se tuvo que legislar con respecto a las castas. Azteca con azteca, azteca. Azteca con castellano, destemido. Destemido con castellano, ya ni pinta. Ya ni pinta con castellano, brinca de espaldas. Brinca de espaldas con ya ni pinta, nada de muertito. Nada de muertito con azteca, está jodido. Está jodido con... Bueno, ya no me recuerdas todo el manual. Resulta bastante confuso. Lo que hubiera sido conveniente que hicieran los aztecas al llegar a Castilla y Aragón debería haber sido matar a todos los visigodos. Bueno, no hay que ser tan radicales. Los visigodos también son gratos a Huitzilopochtli. Es que nuestro señor Huitzilopochtli es un dios muy conformista. Antes, ya lo ves, se contentaba con recibir a los tlaxcaltecas que le sacrificábamos. Bueno, tampoco compares. Los tlaxcaltecas son de raza de bronce. En cambio, los visigodos... Bueno, por eso ahora en cada sacrificio, en lugar de ofrecer una doncella tlaxcalteca, se le ofrecen 15 visigodas. Pues yo creo que ni 1000 visigodas pueden sustituir a una tlaxcalteca. Esa es una manera anacrónica de pensar. El Concilio Teológico de la Náhuac decretó que 15 visigodas equivalían a una tlaxcalteca. ¿Te atreves a decir que sabes más que los teólogos? Pues nada. Para eso han estudiado tanto, son personas muy instruidas y por eso se puede determinar la equivalencia como Huitzilopochtli manda. Quizá tengan razón en eso de las equivalencias, pero yo opino que deberíamos haber hecho lo mismo que hicieron los tlaxcaltecas con los vikingos y los británicos. ¿Matarlos a todos? Pues claro, por eso ellos nunca tuvieron problemas de blanqueamiento de la piel en el norte. Ahora la provincia de Nueva Tlaxcala se enorgullece por su raza morena y se ha desarrollado mucho más que todas las provincias aztecas. Bueno, creo que ya con esto pueden ir ustedes viendo la tónica de este cuento, ¿no? Aquí lo que está usando Cubría Montiel es un recurso que es la inversión, con mucha ironía, del sistema colonial español, colonial virreinal. Hay una discusión interesante, justamente ayer en un curso de arte nuevo hispano discutíamos esto, ¿no? La diferencia entre virreinal y colonial, pero bueno, no me quiero detener mucho ahí, solamente diré que si bien políticamente fuimos un virreinato, es cierto, y eso es lo que defienden muchos historiadores para usar este término, sí que hubo sistemas implantados, sistemas de dominación colonial, o sea, no cabe duda, ¿no? Aquí lo podemos ver, el sistema de castas que ustedes bien conocen, que se nos enseña desde chiquitos, pues está invertido, y está invertido para parodiarlo, y de entrada pues hacer una crítica claramente histórica y social, ¿no? Entonces, como pueden ver, es un recurso similar al que usaba Chavarría, incluso la temática, pues puede decirse que es una continuación. Podríamos pensar que si bien el cuento de Chavarría nos comenta o nos da una visión como de este mundo más amplia desde la historiografía, porque está imitando además ese tipo de discurso, aquí ya lo que hay es como una inserción en ese mundo, en el otro lado del Atlántico, de cómo hubiera sido, ¿no? Estos calmecas de Madrid y todo esto tan divertido, los hijos de los aztecas que no pueden tener cargos en el gobierno, ¿no? Los criollos de allá, los criollos no hispanos no podían ejercer cargos grandes por justamente cuestiones raciales. Y bueno, ese es el gran tema de este cuento, ¿no? La crítica a ese sistema virreinal con mecanismos coloniales y muy particularmente a su cualidad racial. Y pues claro, ahí se van pues de calle, no de calle, por añadidura, se van por añadidura todos estos discursos políticos, religiosos, ya lo veíamos con Huitzilopochtli o con los tlaxcaltecas, ¿no? que se hace la analogía de tlaxcaltecas protestantes. En fin, está muy bueno este cuento, dejen ver, sí hay aquí otras buenas partes, pero creo que ya con esto les doy una idea, y para no dar más spoilers, pues búsquenlo, porque se encuentra fácilmente. Y ya para abarcar el último de los cuentos, del que quería hablar, sí, por favor, esta y la otra.
pues está este cuento que probablemente conozcan más porque Berger es muy famoso, de la bestia muerta, ¿no? Que es, yo creo que es de los pocos cuentos mexicanos que tienen elementos de steampunk, aunque como veremos ahora, el steampunk, ya lo dije, no se ciñe solamente a esto de máquinas a vapor ficticia, no, más bien es una cuestión de referir sinecdóticamente, es decir, la parte por el todo, al siglo XIX en específico. Que ya veremos que aquí, si bien salen muchos inventos anacrónicos para esa época, pues creo que pocos pueden decirse que estén funcionando a base de vapor. Entonces, bueno, creo que lo conocen por algunas expresiones que di, pero todos nos vamos a leer por lo menos el inicio para ponernos en contexto. Entonces, así comienza, ¿no? 1872. La campanilla de bronce del cerebro mecánico repiqueteó, arrancando al príncipe de Sansal del reporte de seguridad que leía. En la pantalla esférica que tanto le recordaba una escafandra de submarinista, se leía que una pistola eléctrica había llegado. A través del ventanal de la oficina, en el castillo de Chapultepec, podían verse un par de dirigibles deslizarse con pereza de manatíes entre las nubes que cobijaban el Valle de México. En el costado de uno de ellos, en una pantalla gigante, se leía 1863-1873, 10 años de prosperidad. Junto a las palabras, una imagen del rostro del emperador sonreía a sus súbditos. Al ver el remitente, el corazón del príncipe, ministro del Interior del Imperio Mexicano, dio un respingo: J.N. Alponte. Lo que acabó de inquietarlo fue el título de la misiva: La Bête est morte. La bestia muerta, para quienes no escuchan francés. Un temblor imperceptible traicionó al militar. ¿Será posible? Por un instante dudó en abrirla. Si era lo que pensaba, sería una bomba en el imperio. El cuerpo de agentes suizos que integraba la Oficina de Inteligencia Militar se encargaba de filtrar la correspondencia que llegaba al ministerio. Toneladas de peticiones que los súbditos mandaban desde todos los rincones del imperio. A la terminal del ministro solo llegaban las que consideraban de suficiente importancia para distraer su atención. No podía haber error, se trataba de eso. Las palabras parpadeantes parecían observar al príncipe desde la burbuja de vidrio. Tras varios minutos de indecisión, el funcionario jaló el listón de seda verde del intercomunicador neumático que conectaba su oficina con la cocina del palacio. Señor, contestó la voz del chef húngaro. Tú dos, mándeme un café expreso, cargado. De inmediato, señor. Minutos después, un sirviente mecánico tocaba a la puerta. Adelante. Su café, señor, dijo el homúnculo metálico. Le ofrecía una taza en porcelana de Talavera sobre una charola de plata zacatecana. Sin responder, el hombre la tomó y bebió su contenido de un sorbo. Al devolverla, indicó al androide que podía retirarse. Le inquietaba la presencia servil de esas máquinas. Sintió cómo le tranquilizaba el brebaje a medida que la cafeína se integraba a su torrente sanguíneo. Solo hasta entonces dio clic a su terminal para leer la carta. Sansan pudo descifrar, en medio de la verborrea que caracterizaba los comunicados del señor Alponte, la conformación de sus sospechas. Sin esperar más, tiró del listón de seda rojo que lo comunicaba directamente al despacho del emperador. ¿Qué sucede, Félix?, contestó Maximiliano de Habsburgo al otro lado de la línea. Era un canal reservado para emergencias. Juárez ha muerto, su majestad. Tras un breve silencio, el emperador dijo: ven a mi oficina. Entonces, como pueden ver, aquí también podríamos hablar de ucronía, también podemos hablar de steampunk, por eso también les decía, ambas categorías no son excluyentes y pueden englobarse más bien en una categoría todavía mayor, como es esta del retrofuturismo que yo estoy proponiendo. Pero entonces, bueno, para no salirnos tanto ahorita de este cuento, como pueden ver, la cuestión ucrónica parte a partir de qué hubiera pasado si el segundo imperio mexicano, ya saben ustedes, el de Maximiliano, el primero, recordemos, fue el de Iturbide, qué hubiera pasado si este segundo imperio no hubiera durado el poco tiempo que duró. ¿Cuánto fue? No recuerdo ahorita bien, pero bueno, aquí ya nos dicen, duró 10 años, que fue más de lo que duró históricamente, creo que fueron
6, 7 años, ¿no? Total, tampoco dura mucho, pero, o sea, perdura, ¿no? Y además además de esa ucronía, nos pone en este mundo alternativo donde estas máquinas ficticias pues son totalmente anacrónicas, pero pues en la ficción todo se vale, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos que esto va más allá de una ucronía. Esto tiene además elementos distintos. Podemos hablar aquí de un retrofuturismo pues, más generalmente. Y bueno, para entrar al tema de la crítica social, como les había dicho, aquí también hay la diferencia aquí, por ejemplo, es que no estamos hablando de un imperio totalmente ficticio, es un imperio que sí existió, pero bueno, estamos expandiendo, digamos, ese hilo al expandir al mismo tiempo las coordenadas temporales de ese imperio, ¿no? Aunque sea por pocos años. Y aquí la cuestión de la crítica social es también interesante, es similar a la de Echavarría, porque también nos habla de la propia época en la que fue escrito esto, ¿no? En finales del siglo XX, inicios del XXI. Entonces, bueno, para ejemplificar eso voy a hablarles este otro fragmento, que además hace un guiño precioso con esta novela que seguramente conocen, de Fernando del Paso, Noticias del Imperio. Lo que se nos va a relatar ahorita aquí son justamente esas noticias. Entonces, en otro fragmento, empieza, 1872. Como todas las noches en todos los hogares mexicanos, a las 8:15 los televisores mostraron en sus redondos monitores el escudo de armas nacional mientras escuchaban la marcha imperial mexicana. Además, otra buena referencia. Tras unos compases, durante los cuales los ciudadanos patriotas y temerosos de Dios se ponían de pie, se escuchaba una voz engolada que anunciaba: damas y caballeros, el noticiero imperial mexicano. A continuación, aparecería en la pantalla el rostro de un hombre en el umbral de la senectud, al que un letrero compuesto en modernos caracteres egipcios identificaba como don Ignacio Antonio Aguilar y Marquecho. Era un hombre de gesto adusto, poco dado a la sonrisa, el rostro enmarcado por unos enormes audífonos y que noche tras noche daba las noticias oficiales del imperio de la nueva, del nuevo imperio. Señoras, señores, buenas noches, buen provecho si ya merendaron, buen apetito si se disponen a hacerlo. Saludó el comunicador como hacía siempre. Estas son las noticias del imperio. Entonces llenaba la pantalla la imagen de un alegre campesino que zafraba caña de azúcar con un machete. La voz de Aguilar y Marquecho indicaba entonces los productos agrícolas que habían aumentado su producción y en qué porcentaje. Mientras las cifras se revelaban sobre el agricultor, pocos sabían que la imagen que se repetía en sus monitores en cada emisión del telediario era en realidad la de un marinero marroquí seleccionado por una agencia de publicidad parisina que había grabado el segmento a las afueras de La Habana. Después de las cifras agrícolas venía la agenda imperial, que daba cuenta de las actividades de su majestad. Esta mañana el emperador de todos los mexicanos tuvo una junta privada con sus más cercanos colaboradores, para después recibir la visita del ingeniero Ferdinand Duque de Lesseps. Como se sabe, este eminente técnico supervisa actualmente la construcción del canal de Tehuantepec, que unirá los océanos Atlántico y Pacífico, un auténtico prodigio del ingenio humano. En la pantalla, Lesseps estrechaba la mano de Maximiliano I, después se les veía charlando en el despacho del monarca. Nadie escuchó las amargas quejas del francés por la guerrilla indígena que impedía los avances satisfactorios de la obra. Entonces, bueno, así se siguen con otras noticias del imperio, que claramente pues está imitando este discurso que aún se sigue, ¿no? En las telecomunicación oficial, de mostrar la cara bonita de la situación, ignorando la fea, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Ves? Pues claramente que en ese imperio afrancesado, esplendoroso, ¿no? Pues también, como no puede ser de otra forma, existen los mismos problemas, las mismas problemáticas sociales, históricas, en las que ha dolido siempre el país, ¿no? Y bueno, el cuento continúa y se nos cuenta que la resistencia, porque hay una resistencia, que son los liberales, ustedes recordarán, siglo XIX, lo que siempre nos enseñan, ¿no? Conservadores contra liberales, los liberales ganaron y ahora hay que hacerle su rosario a Juárez, casi. Pero aquí es al revés, ¿no? Y aquí Juárez está en la clandestinidad, no obstante, al final vencerá a través también de un medio
en este caso la digitalización del alma de Juárez, que se convierte tal cual en un virus informático que se infiltra en los sistemas del imperio y que al final derroca ese imperio de Maximiliano. Pero lo que queda al final como una sombra es que justamente Juárez, al ser su mente digitalizada, pues se hace eterno, ¿no? Se hace perpetuo, y ahí queda como que una sombra, un tufillo de dictadura que muy sutilmente nos da ver al final. Entonces, si bien es una crítica obviamente a un sistema imperialista que aquí históricamente nunca nos ha sentido bien, a pesar de que queríamos el imperio después de haber sido virreinato, también hay una crítica al republicanismo, ¿no? Muy interesante. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que quería exponerles ahorita, ya un poco nada más para concluir. Quiero señalar que justamente este tipo de ficciones históricas que no son miméticas, es decir, no están narrando de manera ficticia la historia como fue, sino como pudo haber sido, pues lejos de ser escapistas, ¿no? Como luego se suele tildar a la ciencia ficción, son todo lo contrario, como la ciencia ficción en general, pueden ser herramientas muy poderosas para hacer críticas, críticas a la historia, a la política, incluso a la historia y la política y todos los aspectos que quieran de la actualidad a través del pasado y por supuesto también los del pasado mismo. Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir hoy básicamente, y pues les agradezco por su atención. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael. Yo creo que esto amerita que haya un club en donde hablemos de cada cuento, que nos gustó y todo. O sea, como que hace falta para poder platicar a gusto de cada uno de ellos. Espero que se te ocurra y lo hagamos con Cecilia. Bueno, pues muchas gracias a todos los que vinieron. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario acerca de lo que nos platicó Rafael? Sí. Solamente así breve. Malviajes en el tiempo, obviamente he hablado sobre la época novohispana. Yo he tenido el placer de leer sus... ¿Verdad? Y sí, me dejan muy sorprendida por el hecho de que se oiga, porque se grabe bien. De cómo es el escritor podido expresar retrofuturísticamente la historia de nuestro país. Entonces, yo lo recomiendo ampliamente. Van a pasar un tiempo de lectura muy agradable. Recordaremos la historia de nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo también se los recomiendo. Aquí lo tiene Rafael. Y bueno, pues si no hay más comentarios, a ver, uno por allá. Yo nada más te felicito. Gracias. Me hizo muy interesante la plática. Yo en realidad no sabía de qué se trataba, pero te felicito porque nos das como otra visión, como otra forma de una crítica, como dices, histórica y social, vista hasta con humor, ¿no? Y como que siempre ha sido, yo siempre he escuchado esto en todos los mexicanos, casi todos, de qué hubiera pasado, o sea, como idealismo, ¿no? Que no hubieran venido nunca los españoles, ¿no? Que cómo sería así como bien idealista, ¿no? Sin pensar que los aztecas pues eran un pueblo, pues, guerrero, ¿no? Y que sometía a un montón de naciones, digamos así. O sea, realmente no era un México unidad, eran muchas tribus, entonces bien dividido. Y aprovecharon todo esto para la conquista. Pero lo peor es como que en el mexicano existe como un resentimiento, históricamente existe un resentimiento muy fuerte, que incluso en la actualidad no lo hemos podido reconciliar, ¿no? Porque yo también he escuchado siempre el hecho de que nace un niño y lo primerito que si lo ve blanquito, dice, uy, ya como si tuviera otra categoría, ¿no? O piensa que porque vengo de la familia no sé qué, de española, ya como que me siento más. Y anteriormente los mexicanos, o sea, los indígenas, con esa mentalidad que históricamente se metió así como a hombre, de sentirse una raza inferior. Y ya actualmente pues ya está cambiando la cosa, pero sí, te felicito porque nos
Sí, gracias. Bueno, pues el mérito realmente es para los escritores, ¿no? Que acaban de realizar. La forma en que lo trataste. No te quites crédito. Muy analítica, o sea, y padre para tu forma en que lo transmitiste. Gracias, sí, pues. Muchas gracias. Bueno, también gracias por la mención a los mal viajes. Ahorita estaba hablando de promocionar la obra porque ahorita se me fue. Sí, estos también son retrofuturistas, más ubicados en la época no hispana, pero también con algunas temáticas prehispánica y de otras épocas. Ahí también podrán encontrar siglo XIX y tantito del XX. Y respecto a la cuestión racial, que por ejemplo es lo que sobre todo se trata en el cuento de Cubría Montiel, pues sí, ¿no? Justamente el recurso que está usando es la ironía y la inversión de cómo es esta cuestión que, como usted dijo, está implantada ya en nosotros, en nuestro consciente colectivo, de que lo indígena es menor porque lo español es mayor, pues sigue siendo el sistema de castas colonial, ¿no? Que hay que, como dicen los estudiosos, hay que invertirlo, hay que decolonializarlo. Y este tipo de textos son un buen ejemplo de cómo se puede hacer eso desde la ficción, ¿no? Una pregunta más. 2 preguntas. Me están contando. Bueno, pues a dar. Tú. Yo tengo una pregunta con respecto al steampunk. Sí. Y es el steampunk es exclusivamente es una crítica hacia el siglo XIX o puede ser una crítica a otras realidades, porque pues al final el steampunk, bueno, hay otras versiones de todo este género punk, ¿no? de la ciencia ficción, por ejemplo el cyberpunk, pero el steampunk es exclusivamente del siglo XIX. Bueno, o sea, sí es exclusivo del siglo XIX el steampunk, pero digamos que no podría decirse que es exclusivamente crítico. A veces es sinceramente apologista, triunfalista, como en el caso de Morlock Knight, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no me detuve en otros ejemplos que sí abordo en este par de ensayos que les comentaba que están en el sitio de CIFIC MX, en el José Luis Ramírez. Porque, por ejemplo, hay cuentos españoles, ya para quedarnos en la tradición hispánica, hay cuentos españoles que hablan en tono steampunk sobre el llamado desastre del 98, esta guerra que tiene el Imperio Español ya moribundo con los Estados Unidos, ¿no? La nueva potencia hegemónica, que está surgiendo ya como la potencia mundial. Y en esa guerra, que ustedes recordarán que fue ultramarina, es decir, se peleó en Filipinas y en las Antillas prácticamente, es un cuento que se llama Carne contra el Metal, de Rafael Marín, un gaditano. Narra la batalla que se da entre la flota española contra la flota estadounidense en Cuba. Y digamos que aquí el elemento steampunk es que los barcos estadounidenses no son solo barcos, son unos tipos transformers como mechas, que además están diseñados por Edison y por Tesla. Entonces, pues obviamente le dan en su mouse a la flota española y así se explica pues la caída del Imperio Español. Y ahí lo que hay no es esta crítica que vimos en estos cuentos, ahí lo que hay es una añoranza del Imperio Español y de las glorias del Imperio Español. O sea, muy, como dije, muy apologista, también nostálgico en este caso, ¿no? Y en el caso de las de otras latitudes, como el inglés o el estadounidense, pues totalmente triunfalista, ¿no? Entonces no siempre es crítico, pero sí diría yo que si hablamos de steampunk, sí es exclusivo del 19, porque como les decía, esta parte del steam sí está sirviendo como una especie de sinécdoque de las máquinas de vapor por el siglo XIX. Ahora, la cuestión con los otros punks, y aquí excluyo el cyberpunk porque ese es punto y aparte, pero la cuestión con los otros punks como el clock punk, el stone punk, ¿cuáles otros? El diesel punk, todos esos están usando este mismo procedimiento sinecdótico, es decir, están agarrando un elemento característico de una época y lo están aplicando a esa. El diesel, pues en los años creo que 30 hasta 50, ¿no? El clock, pues los siglos XVI a XVII. El stone, pues ya la edad de piedra, ¿no? Entonces, digamos que por eso yo diría que steampunk sí se acota al 19 y estos otros puntos, pues a sus respectivas épocas, de acuerdo con este elemento. La canción de Arjona de Si el norte fuera al sur se puede considerar retrofuturista.
Bueno, no la he escuchado, pero ubico Arjona. Es que él es joven. Sí, aunque no podría responder, pero la escucharé y veré. No, Es que somos viejos. Qué bueno. O sea, ¿habla del norte como Estados Unidos? Lo que pasa es O que cambia. Bueno, Ah, ya. El capitalismo Ajá. se origina en América Latina. Los anglosajones son de América Latina. Todo lo mismo, o sea, sería lo mismo si cambiáramos. O sea, este sueño de que los gringos no dominen América Latina, si te fuese al revés, que va a abrir, o sea, va a acabar en que la condición humana va a seguir siendo la misma. Ah, ya. Sí, yo en ese sentido creo que podría decirse que sí, porque es básicamente el discurso de Echavarría, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues damos por terminado el primer día del Círculo Sisigias 9.5 porque pues la biblioteca va a cerrar y nos tenemos que ir. Pero les agradezco muchísimo a los que vinieron y por favor recuerden seguir nuestras redes porque estos temas yo sé que le interesan también a muchas personas. A veces no pueden venir, obviamente aquí es un poco lejos, ¿verdad? Entonces no siempre pueden venir, pero síganos en nuestras redes. Esto bueno, obviamente esto ahora lo voy a escuchar cuando esté grabado, pero bueno, grabamos esta sesión para poderla subir a redes y compartir con los escuchas pues estos temas. Gracias y nos vemos mañana igual de 2 a 5 y fin. Muchas gracias a todos.